Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver lo que yo he llamado el sistema de coordenadas intrínseco. ¿Qué es este palabra? Bueno, pues lo que he querido es hacer una especie de mezcla entre las coordenadas intrínsecas de la aceleración y un sistema de referencia, ¿vale? Porque lo que vamos a ver es un móvil en movimiento. En este caso pues he puesto aquí una mosca, ¿vale? Que está recorriendo pues la trayectoria azul S, que es pues una curva, se suelen llamar así, y pues siempre va a haber desde un sistema de referencia que podemos ser nosotros aquí, pues un sistema de coordenadas cartesianas en las que en todo momento pues podremos, mediante un vector posición, señalar dónde está la mosca en cada punto de esa trayectoria. ¿De acuerdo? Entonces, como decía, la mosca va a tener un sistema de referencia que va a ser intrínseco a ella debido a su movimiento, ¿vale? Y por ahí pues van a aparecer las coordenadas intrínsecas de la aceleración. Así que bueno, vamos a empezar a ver cómo podemos ir viendo todo esto. Por lo tanto, a ver, nosotros lo que sabemos es que la velocidad se define como la derivada del vector posición respecto al tiempo, ¿vale? Y lo que también sabemos es que la velocidad, por ser una derivada, va a ser un vector tangente al punto que esté señalando el vector posición de la trayectoria, ¿vale? O sea, por ejemplo, este punto de aquí donde está la mosca, pues la velocidad será un vector tangente a la trayectoria, ¿vale? Por lo tanto, pues será más o menos así. Voy a ponerlo un poco más grande. Así, ¿vale? Donde, pues como decía, esto, el vector velocidad no tiene por qué por ejemplo, hemos visto en los capítulos anteriores que en el caso del movimiento circular, pues el vector posición, por ser también el radio de esa trayectoria circular, pues iba a coincidir que la velocidad con el radio vector formaba 90 grados, pero eso no va a pasar aquí, ¿de acuerdo? Este ángulo pues será un ángulo, pero puede ser que coincida, pero puede ser que no, ¿vale? No tiene por qué ser 90 grados, ¿vale? Bueno, pues entonces la idea de esto lo que va a ser es, como la velocidad, decíamos, es un vector tangente a la trayectoria en el punto que está señalando el vector posición, pues nos va a interesar encontrar un vector unitario que sea tangente a la trayectoria en ese punto, o sea, este vector de aquí, ¿vale? Este vector de aquí, pues por ser tangente a la trayectoria, lo vamos a llamar ET. Y por ser unitario, pues le vamos a poner el gorrito que se le pone a los vectores unitarios. Bueno, pues entonces, ¿cómo definimos este vector unitario? ¿Sabes? Como va a tener la misma dirección de la velocidad, pero va a ser un vector de módulo 1, ¿de acuerdo? Pues vamos a definir el vector ET como la velocidad, el vector velocidad, dividido entre su módulo, ¿vale? Por lo tanto, la velocidad vamos a poder expresarla como
el módulo de la velocidad, que de hecho voy a poner en morado, el módulo de la velocidad por este vector unitario que es tangente, ¿vale? Bueno, voy a colocarme esto por aquí arriba mejor. Pues, ¿qué va a ser lo siguiente? Pues lo siguiente que vamos a hacer es encontrar las componentes intrínsecas de la aceleración, ¿vale? Eso, pues lo primero que tenemos que hacer es poner la aceleración a ver la forma que tiene, y pues nosotros sabemos que la aceleración es la derivada del vector velocidad respecto al tiempo. Pero, como hemos definido el vector velocidad de esta forma de aquí, como el módulo que tiene la velocidad por este vector unitario, pues esto será la derivada respecto al tiempo de el módulo de la velocidad por el vector unitario tangente. Vale, muy bien. Pues esto, como el vector et, e sub t, pues no va a ser constante, ¿de acuerdo? Sino que en cada punto de la trayectoria será tangente a ella, pues al derivar, pues tendremos que aplicar la derivada de un producto. Así que esto nos va a quedar como la derivada del módulo de la velocidad respecto al tiempo por el vector tangente. ¿Vale? Más el módulo de la velocidad por la derivada de ese vector tangente respecto al tiempo. ¿Vale? Bueno, pues entonces la pregunta de ahora es ¿qué es esto de aquí? O sea, tenemos la derivada del vector tangente respecto al tiempo. ¿Cómo encontramos lo que vale esto? Bueno, pues lo que vamos a hacer es recurrir al concepto de radio de curvatura. El radio de curvatura se define con la letra griega ρ y ¿a qué va a ser igual? Bueno, pues aquí es donde vamos a tener que, para dar sentido a este radio de curvatura, que lo que va a ser es un análogo de en una circunferencia, ¿vale? De un objeto que está realizando un movimiento circular uniformemente acelerado. Pues va a ser un análogo del radio, ¿vale? De esta, a ver, lo ponga, bueno, aquí en el centro, y esto es ρ, ¿vale? Entonces, ¿cómo encajamos este concepto aquí? Bueno, pues lo que vamos a hacer es decir que en cada punto de la trayectoria, ¿de acuerdo?, hay una circunferencia que encaja en un tramo diferencial en un entorno de ese punto, ¿vale? Por ejemplo, si yo me vengo a este punto de aquí, pues se ve claramente que en este trozo de trayectoria pues cabe, ¿vale? Imaginad que es una circunferencia, ¿de acuerdo? Entonces, esta circunferencia de aquí es esta, ¿vale?
Y aquí tenemos el punto que estamos señalando. Muy bien. Pues entonces, en este punto de aquí, pues tendremos el vector unitario ET, ¿vale? Que pues aquí será, será tangente a la trayectoria, pues tendrá más o menos esta dirección, ¿vale? Vale. Y, vale, sí. Bueno, pues un trocito diferencial de curva, ¿vale? Que va a ser este trocito de aquí, que vamos a llamar ds, ¿vale? Entonces, nosotros ya sabemos por el movimiento circular que un arco de circunferencia era igual al radio por el ángulo que había barrido el radio, ¿de acuerdo? Al recorrer ese arco. Bueno, pues aquí, para ponerlo de forma diferencial, pues lo que tendremos es que cuando el ángulo que se ha barrido es un diferencial del ángulo θ, pues habrá recorrido un diferencial de trayectoria, o sea, un diferencial de S. Así que, pues, el radio de curvatura será el radio de esta circunferencia y será, pues, un diferencial de trayectoria entre un diferencial de este ángulo de aquí, ¿vale? Bueno, pues entonces, la pregunta es ¿qué era la derivada del vector tangente respecto al tiempo? Vale. Pues esto, lo que nosotros sabemos del movimiento circular uniformemente acelerado, mediante el que hemos introducido el concepto de radio de curvatura, que por cierto, todo punto de la trayectoria tiene su radio de curvatura, ¿vale? Bueno, pues es que en un movimiento circular uniformemente acelerado existen dos aceleraciones. Una va a ser la aceleración tangencial y otra la aceleración normal, ¿vale? Así que si este vector, en vez de decir que es el vector ET, decimos que es el vector Eθ de las coordenadas polares que vimos y de este tipo de movimiento circular, pues entonces la derivada respecto al tiempo de este vector era derivarlo por la regla de la cadena primero con respecto al ángulo y luego la derivada del ángulo respecto al tiempo, ¿vale? Pero esto no es un movimiento circular, ¿de acuerdo? Aquí no hay una velocidad angular, o sea, en realidad podríamos definirla, pero pues para eso hemos introducido el concepto de radio de curvatura, para no tener que definir una velocidad angular. Entonces lo que vemos aquí es que a esta parte podemos aplicarle otra vez la regla de la cadena y decir que el ángulo con lo que está relacionado es con un arco con un trocito de trayectoria diferencial, ¿vale? Así que podemos derivar el ángulo respecto a un trozo de trayectoria y entonces ya derivar el trozo de trayectoria respecto al tiempo, ¿vale? Así que, ¿cómo queda esto? Pues bien, esto de aquí, nosotros sabemos del movimiento circular uniformemente acelerado que esto se definía como menos ER, ¿vale? Pues para no andar poniendo
el menos, lo que vamos a decir es que este menos ER, que va a ser un vector apuntando aquí al centro del radio de curvatura, o sea, este va a ser, bueno, voy a definirlo primero, pues lo vamos a llamar el vector unitario normal, o sea, E sub n. Entonces este de aquí, pues va a ser E sub n. Y por lo tanto, pues aquí tendremos, a ver, un vector, que voy a quitar esta circunferencia ya, porque ha quedado yo creo claro lo que es. Vale. Pues entonces vamos a tener un vector aquí perpendicular al vector tangente y que va a apuntar pues al centro de la circunferencia que tiene de radio el radio de curvatura en este punto de aquí, ¿vale? Y pues este será el vector normal, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces ahora esto ya sí que sí, como ya lo hemos relacionado con el radio de curvatura mediante esta regla de la cadena, pues ya entonces sí que lo vamos a poner como el vector tangente, que en realidad es análogo. Vale. Y pues esto de aquí es la inversa de esto. Por lo tanto, esto lo que es 1 entre el radio de curvatura. Y esto de aquí es un diferencial de trayectoria entre un diferencial de tiempo. Y eso pues no es ni más ni menos que la velocidad. El módulo de la velocidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí tenemos pues v entre el radio de curvatura por el vector normal. Y eso es por lo que es derivar el vector tangente respecto al tiempo. O sea, esto de aquí. Muy bien. Pues vamos a venirnos a donde nos habíamos quedado y entonces pues tenemos que la derivada de v con respecto al tiempo pues vamos a ponerlo como dv del módulo de la velocidad, ¿vale? Como v punto por el vector et más pues v por esto de aquí, que hemos dicho que es esto, pues al multiplicar por v, pues queda v al cuadrado entre el radio de curvatura. Así que vamos a tener v al cuadrado entre el radio de curvatura por el vector unitario normal. Muy bien. Pues, vale, voy a copiarme esto de aquí del... Bueno, no lo necesito. Vale, voy a seguir. Muy bien, pues entonces, ¿esto qué es? Esto que tenemos aquí. Pues lo que tenemos es la aceleración dividida en dos componentes. Una coordenada que va a ser la aceleración tangencial, que vamos a llamar, que es por ir acompañada de este vector unitario tangente a la trayectoria, y que no es más que la derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo. Y luego pues vamos a tener una aceleración que vamos a llamar normal, por ir acompañada de este otro vector, y que es muy parecida a la aceleración centrípeta de un movimiento circular, lo único que pues aquí no es un radio propiamente dicho, sino que es lo que hemos llamado el radio de curvatura, ¿vale? Que va a cambiar según en qué punto de la trayectoria estemos, ¿vale? Así que pues vamos a tener la aceleración como una aceleración
voy a poner una aceleración tangencial por el vector tangente más una aceleración normal por el vector normal, ¿vale? Así que pues estas son las coordenadas, las componentes intrínsecas que se llaman de la aceleración, ¿vale? Así que pues bueno, voy a copiármelas por aquí a la derecha. Vale, pues ya me lo he copiado por aquí, que la aceleración tangencial pues es la derivada del módulo de la velocidad respecto al tiempo, la aceleración normal es la velocidad, el módulo de la velocidad en ese punto al cuadrado entre el radio de curvatura en ese punto, ¿vale? Y que el radio de curvatura pues es un diferencial de trayectoria entre un diferencial de ángulo, ¿vale? Visto como esa circunferencia, que es la circunferencia que entra en ese trozo diferencial de trayectoria, ¿vale? O despejándolo de esta ecuación, pues la velocidad al cuadrado en ese punto entre pues la aceleración normal, ¿de acuerdo? Vale. Pues lo que vamos a sacar ahora pues es si la aceleración es esto de aquí, pues vamos a sacar el módulo de la aceleración. Entonces, el módulo de la aceleración también se puede ver de forma vectorial, así, pues va a ser la raíz cuadrada de la componente tangencial al cuadrado de la aceleración más la componente normal al cuadrado de la aceleración. Muy bien, pues ya que tenemos esto, voy a borrar y lo coloco. Vale, muy bien, pues ahora que tenemos las componentes intrínsecas de la aceleración, ¿de acuerdo? Que son esta y esta, ¿vale? Esto se llama así, la aceleración descompuesta en sus componentes intrínsecas, ¿vale? Bueno, pues como nosotros lo que queríamos era encontrar un sistema también de referencia intrínseco a la partícula que se está moviendo, en este caso a esta mosca, en este ejemplo, pues nos hace falta un tercer vector que sea perpendicular a ambos y que también tenga módulo 1. Así que, pues bueno, eso ya va a ser muy fácil conseguirlo porque vamos a definir el vector EB como ese tercer vector que nos hace falta y pues va a ser el vector ET multiplicado vectorialmente por el vector EN, ¿vale? Y entonces, en este punto de aquí, en concreto, pues siguiendo la regla de la mano derecha, que ya vimos en el capítulo del producto vectorial, pues para ir de donde está el vector colocado en la primera posición del producto vectorial, que es ET, ¿vale? Pues como para ir al segundo, que es EN, tenemos que ir en sentido horario, pues entonces el vector resultante, el EB, va a ir hacia abajo de esta forma, ¿vale? O con la regla de la mano derecha, pues también se puede ver. Si nos hubiéramos colocado en este punto, ¿vale? Pues como la circunferencia para encontrar el radio de curvatura habría que ponerla más o menos por aquí, pues el vector normal iría hacia acá y entonces el vector EB nos saldría hacia arriba, ¿vale? Siguiendo la regla de la mano derecha. Pero pues en este caso, por cómo he dibujado el esquema, pues nos ha salido así, ¿vale? Así que, pues bueno, estos tres vectores unitarios nos van a marcar un sistema de referencia que va a ser intrínseco a la partícula, ¿vale? Y pues bueno, ya como voy a llevarme esto por aquí. Ya como último dato, pues no sé si lo usaremos alguna vez, pero hay
los planos que forman estos tres vectores, esta base de vectores, pues tienen un nombre y pues se llama uno de ellos el plano osculador, otro se llama el plano normal y el otro se llama el plano rectificante. ¿Vale? Bueno, pues el plano osculador es el plano que definen los vectores ET y EN. El plano normal es el que describe el vector EN con el EB y el plano rectificante es el que describen el EB con el ET, ¿vale? O sea, el plano osculador, pues a ver, el tangente con el normal, pues sería este de aquí, ¿vale? Mirando esto en perspectiva, que a lo mejor es un poco difícil. El plano normal, pues es el vector n con el EB, pues es este de aquí, ¿vale? Y el plano rectificante, pues es este otro, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues nada, ya con esto hemos visto todo lo que quería contar en este capítulo, así que pues nada, espero que os haya quedado claro y nos vemos en el siguiente.